Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y les decimos a todos ustedes que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones. Y a esta hora pues ya vamos a dar inicio orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, Señor. Agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces con nosotros. Agradecidos, papá, porque a cada instante, Señor, nosotros podemos ver tu misericordia. Podemos ver, papá, todo lo que tú nos has estado dando. Podemos sentir, Señor, tu amor, Señor. Y te pedimos en este tiempo, Señor, que tú abras nuestros oídos, abra, Señor, todos nuestros sentidos espirituales para poder oír tu voz y hacer tu voluntad, hacer la voluntad del Eterno. Bienvenido eres, precioso, amado, amoroso Espíritu Santo, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos enseñes en este tiempo a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, por todas las cosas que tú estás haciendo con nosotros en este día. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a todo nuestro ser, a cada uno de nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata en nuestras vidas, toda fuerza de maldad que está en contra del Eterno. Oíme bien, Hasatán, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienes arte ni parte, te vas al abismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar en nuestras vidas, no tienes arte ni parte en nuestras vidas. Sueltas nuestras vidas, sueltas nuestro ser, sueltas todo de nosotros en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. En este tiempo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Y, Señor, te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad y que esta noche no hablemos nosotros, sino que pues podamos atender a tu palabra y que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, enseñándonos todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito. En tus manos encomendamos nuestra vida, todo nuestro ser, papá, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Bueno, pues hermanos, ya estamos aquí pues en la reunión de los chones y esta noche vamos a continuar hablando acerca de las cosas de Dios, acerca del Eterno. El día de ayer pues hablábamos de cosas importantes. Veíamos que es pues tan importante que nosotros decidamos de verdad de qué lado vamos a estar y que nosotros entendamos que no podemos seguir teniendo egolatría, que no somos yo o el primero ser yo nosotros, sino que deberíamos, si queremos cumplir tal cual dice la Escritura, la ley y los profetas, pues básicamente todo, pues empezamos por cumplir los mandamientos de Dios. Y hay un mandamiento que nos hace cumplir todo eso y decía pues amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es bien interesante porque pues el día de ayer veíamos un pasaje tan tremendo que nos decía lo siguiente, nos decía que pues si nosotros de verdad queremos cumplir la ley, pues era amar al prójimo. Y me parece interesante porque pues mucha gente a veces piensa que no hay que cumplir la ley, sino porque hablaría así la palabra de Dios. Y vemos pues que en verdad esto es muy bueno. Así que pues en ese tiempo nos queda a nosotros seguir pues con este asunto del Eterno, buscando de Dios y saber que Él tiene pues muchas cosas para nosotros, y nosotros pues tenemos en ese tiempo que abrir nuestro corazón para poder hablar de la palabra de Dios. Bueno, esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos. Es interesante justo lo que veíamos el día de ayer, que de verdad se puede cumplir, o que mientras estemos amando a nuestro prójimo estamos cumpliendo toda la ley, toda la Torah, todos los mandamientos, porque como lo decía Yeshua, 2 mandamientos son los importantes: amar a Dios sobre todas las cosas, o amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estas 2 cosas, que prácticamente estos 2 mandamientos, que son de los 2 principales, de estos 2 dependen los 611 mandamientos restantes,
porque si nosotros cumplimos esos dos, estaríamos cumpliendo también todo lo demás, y como nos lo decía también Pablo, si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces estamos demostrando que de verdad hemos permitido que el amor de Dios entre a nuestras vidas, que el amor de Dios llene nuestros corazones y nuestras mentes, y ese trato que nosotros vayamos a tener con nuestro prójimo, esa forma en la que vemos a nuestro prójimo, o la forma en la que pensamos respecto a nuestro prójimo, sería un reflejo de la relación que tenemos con el Señor. Y es interesante porque de verdad está resumido ahí. Si nosotros queremos agradarle al Señor, si queremos cumplir sus mandamientos, si queremos cumplir las instrucciones que Él nos ha dado, queremos caminar en el camino que Él ha trazado, entonces tenemos que entender que el amor al prójimo va a ser un parámetro en el que nosotros podemos ver si de verdad estamos cumpliendo los mandamientos y estamos demostrando todo eso que estamos aprendiendo en cómo tratamos a nuestro prójimo. Lo habíamos dicho ya varias veces, que muchas veces decimos que amamos al Señor, que tenemos una relación muy profunda, que le buscamos todos los días, pero cuando nos toca encontrarnos con alguna persona, o cuando hay algún roce con alguna otra persona, simplemente explotamos, estallamos, y no hay ningún reflejo, no hay ninguna muestra de que de verdad haya habido una relación con el Señor, porque esto tiene que notarse, no es algo que simplemente se quede en las palabras, no es algo que solamente lo podemos decir, o por el hecho de que digamos que amamos al Señor, digamos que cumplimos los mandamientos, esto ya es un hecho, sino tiene que llevar fruto, tiene que ser algo que, si de verdad hemos decidido morir, si de verdad hemos renunciado a nosotros mismos, hemos renunciado a nuestra egolatría, a nuestra lógica, a nuestro razonamiento, entonces tendríamos que estar dando fruto. Y esto es importante porque es como nuestra brújula, es como nuestro medidor. Si de verdad estamos viendo que hay un avance en nuestra relación con el Señor, hay un avance en nuestra vida espiritual, de verdad le estamos permitiendo al Espíritu Santo cambiar lo que tenemos dentro de cada uno de nosotros, está cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Entonces esto se va a reflejar en la forma en la que nosotros tratemos a las demás personas. De veras que pues el trato que les damos a las demás personas pues refleja lo que realmente sentimos. Pues recordemos que la palabra de Dios nos dice que tal cual pues somos, o tal cual pensamos, tal cual somos, y por lo tanto pues el reflejo de cómo vamos haciendo las cosas va pues a decirnos a cada uno realmente qué estamos haciendo. Así que vamos a continuar viendo pues todas estas cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, porque definitivamente el Eterno tiene muchas, pero muchas cosas para cada uno de nosotros en este tiempo, y pues es necesario que nosotros entendamos pues todo lo que Dios quiere que hacer con nuestras vidas, que en cada momento pues nosotros vayamos a hacer la voluntad del Eterno. Y vamos a continuar viendo pues qué más tiene la palabra de Dios, para ver que pues toda la manera en que nos comportamos pues refleja realmente lo que estamos haciendo. El día de ayer veíamos pues esto tan importante que nos decía que cada uno de nosotros pues debe amar a su hermano, ¿no? Amar a cada uno de los que están. Pues vámonos a continuar viendo pues estas cosas que nos dice la palabra de Dios, y pues vamos a seguir hablando acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Romanos 12 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría.
El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, pues creo que aquí nos hace pues un llamado a muchas cosas que nosotros como pues hijos de Dios de verdad, pues tenemos que hacer. Son palabras pues muy hermosas que vamos a ir viendo, porque pues ayer veíamos precisamente que el amar al prójimo pues es algo tan especial en este tiempo que debemos cumplir. Pero pues alguien podría decir yo sí cumplo con eso, yo amo al prójimo. Y pues, pero el asunto es de que no se trata de que amemos al prójimo como nosotros pensamos. Ya veíamos que una cosa es la que nosotros creemos que está bien, pero otra muy diferente es la que pues empezamos a ver en la palabra de Dios y reflejarnos. Pues alguna vez decíamos que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Bueno, pues básicamente como si fuera un pozo de agua. Cuando uno va al agua y pues ve su reflejo, puede ver ahí y empezar a ver realmente cómo está. Pues así nosotros tenemos que ver esto como en un espejo y ver si realmente estamos bien o estamos mal. No sé si alguna vez les ha pasado, pero pues si uno no se ve en el espejo, no sabe exactamente cómo está, puede ir a la calle, pero pues de una manera que no debería. Bueno, alguna vez pues uno puede salirse así con diferentes cosas, no darse cuenta cómo está saliendo, y pues ese puede ser un problema realmente terrible, y pues no notar que había pasado. Pues alguna vez había yo tenido varicela, y pues para evitar la varicela pues me había puesto maicena, y pues sin darme cuenta pues salí a la calle y pues ya se imaginarán. Entonces pues si eso nos pasa, pues y uno puede decir ay qué grave, no sé, y alguno puede estar espantado por ahí, pero pues creo que hay cosas que hacemos así de esa manera, en el sentido de que uno puede salirse así, pero pues en el sentido espiritual. Entonces podemos caminar así, de esa manera. Entonces en este tiempo pues se trata de reflejarnos, de ver en la palabra si esto que estamos viendo en la palabra de Dios es parte de nosotros o no. Es importante ver si de verdad estamos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, si de verdad la forma en la que vivimos está acorde a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y es algo que nosotros tenemos que entender, porque si no conocemos la palabra del Señor, entonces ¿con qué podríamos comparar nuestra vida? ¿Con qué podríamos decir, o cómo podríamos decir si estamos yendo por el camino correcto o si estamos yendo en otra dirección? Y para eso necesitamos conocer la palabra. Por eso es que todas las cosas que nosotros vivimos, incluso todos los pensamientos que tenemos, las palabras que decimos, tienen que ser expuestos, tienen que ser comparados con lo que está escrito en la palabra del Señor. Y esto es importante entenderlo, porque así como lo dice Pablo, es importante que nosotros nos presentemos delante del Señor y que esto lo hagamos constantemente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos presentarnos como un sacrificio, o sea, no porque lo estemos haciendo de manera obligada o porque sea de verdad algo que nos cueste mucho, sino que sea algo que sea como una ofrenda, porque tal vez hemos visto mal la palabra de sacrificio y creemos que, por ejemplo, para conseguir algo a veces hay que sacrificarse, hay que trabajar, hay que quemarse las pestañas y hay que hacer muchas cosas para que de verdad consigamos eso que queremos, pero no hemos entendido que la palabra sacrificio también viene de lo que se conocía en el antiguo pacto como la ofrenda. Cuando uno presentaba una ofrenda, presentaba un holocausto, este también era conocido con el nombre de sacrificio. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros nos entreguemos como una ofrenda, algo voluntario. Nadie presenta una ofrenda de forma obligada, no tendría sentido hacerlo por obligación, no tendría sentido hacerlo por cumplir, y eso es algo que tiene que nacer del corazón, tiene que hacerse de forma voluntaria, y por eso es que cuando nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, tiene que ser de forma voluntaria, de manera en que todo nuestro ser esté con esa intención de entregarnos a Dios, de presentarnos delante de Él, y también pero que seamos santos, es algo que también dice la palabra del Señor. Y esto de santo es interesante porque
Cuando hablamos de santidad, hablamos de que nosotros tenemos que ser dedicados, tenemos que ser consagrados, y esto para agradarle a Dios, y ahí vemos que no podemos hacerlo a nuestra manera, no podemos hacerlo como nosotros queramos, sino si va a ser algo para el Señor, entonces tiene que ser algo que le agrade a Él. Y esto es importante cuando veíamos lo que le había pasado a la reina Esther. Cuando ella tenía que presentarse delante del rey, ella no estaba preparándose a la manera que a ella le gustaba o a la manera que había aprendido desde pequeña o a la forma en la que estaba acostumbrada por su cultura o por diferentes cosas, y mucho menos estaba buscando sus propios gustos, no estaba buscando agradarse a ella misma, sino lo que en todo momento Esther procuraba era hacer las cosas, vestirse de la forma que le agradaba al rey. Es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces vamos delante del Señor y empezamos a buscarle para que Él se fije cómo estamos, para que Él vea que nosotros tenemos necesidades, para que Él nos atienda como si Él fuese nuestro cajero, y prácticamente estamos pidiéndole todas las cosas para que Dios se fije cómo estamos nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros tendríamos que presentarnos delante de Dios para poder agradarle, no para que nosotros saquemos algún beneficio, sino simplemente porque queremos agradarle al Señor. De verdad, pues por agradarle al Señor es lo único que tenemos que ir viendo, pues depende de qué vestidura nos queremos poner, la que nos agrada a nosotros o la que le agrada al rey. Pero pues sigamos viendo este asunto, vámonos a Romanos 12:1 y veamos exactamente qué nos está diciendo para ver si de verdad nos estamos vistiendo. Porque pues en este tiempo nos ponemos una vestidura. La vestidura que nos ponemos pues será la del Eterno, esa es la pregunta el día de hoy, o pues será una vestidura que a nosotros nos agrada. Dice lo siguiente: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya nos explicaba esto Daniel, pues que el sacrificio viviente pues era esa ofrenda. Y pues esto lo podemos entender, si recuerdan bien, hablábamos en una ocasión de que pues cuando se hacía un censo en Israel, pues en lugar de contar a las personas, lo que se hacía era pues que cada persona de medio shekel. Y esto porque era porque pues contando digamos la cantidad de los shekel, de los medios shekel, se podía tener digamos la cantidad de personas que tenían, pero pues muchas personas creían que era una forma, no sé, de hacer un conteo y demás, pero pues no se daban cuenta que era simplemente pues era una especie de profecía, era un adelanto para lo que iba a venir, porque pues el medio shekel para poderse completar pues viene siendo lo que ha hecho Yeshua. Él se ha puesto como persona y él ha sido la ofrenda, y pues si nosotros queremos hacernos uno con él, pues también tenemos que poner nuestra vida en un sacrificio para él. ¿Y eso qué significa? Pues que podamos hacer un ejad y vamos a formar pues el shekel, que es pues la vida como tal, y eso pues deberíamos hacer, y eso representa pues presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora bien, pues algunas personas dicen que pues serían capaces de morir por Dios, serían capaces de dar su vida por las cosas de Dios. Pues a veces uno puede decir que uno puede morir por Dios, ¿no? Pero hay una canción que decía lo siguiente, decía pues porque hay personas que pueden decir que pueden morir para Él, pero pues ¿por qué no vivir para Él? Porque eso es un sacrificio vivo en realidad. Eso significa pues morir a nuestros gustos, morir a nuestro yo y darle una vida pues así en ofrenda, darle ese medio shekel, se podría decir, para que pues con Él seamos uno, con Él seamos estemos completos. Y creo que eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que pues realmente sería un culto racional. Justamente esa es la forma en la que tiene que hacerse, la forma en la que tendríamos que vivir, la forma en la que tenemos que pensar tantas cosas que nosotros simplemente las hacemos a nuestra manera. Creo que la mayor parte de nuestro tiempo simplemente estamos pensando en nosotros mismos, pensando en hacer las cosas como hemos aprendido o como nos han enseñado nuestros papás o nuestros abuelos, y simplemente seguimos haciendo lo mismo cada vez. Solo nos olvidamos de nuestras cosas el rato en el que tenemos una reunión o cuando hay alguna cosa importante en la que
necesitamos buscarle al Señor o cuando tenemos algún problema, pero después la mayor parte del tiempo nuestros pensamientos siguen siendo los mismos, nuestras actividades seguimos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta y no nos damos cuenta que no nos estamos presentando delante del Señor en todo momento, que es lo que debería hacerse. Por eso es un sacrificio vivo. En la versión Kadosh de este versículo dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a Él, y es la lógica adoración al templo para ustedes. Y de verdad es importante porque dice que nosotros tenemos que presentarnos, nosotros mismos de forma voluntaria tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo y apartado para el Señor. Eso es interesante cuando vemos la palabra santo, que de verdad tiene que ser algo dedicado, algo consagrado para el Señor. No que tratemos de dejar de pecar y luego queramos buscarle al Señor ya cuando, según nosotros, estemos sin pecado, porque si lo hacemos de esa manera no lo vamos a conseguir nunca. Va a ser imposible que nosotros mismos dejemos de pecar, que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos limpiarnos o podamos purificarnos o podamos consagrarnos. Por eso es que cuando nos santificamos, cuando nos purificamos y cuando nos consagramos, lo hacemos para el Señor. Y esto es algo que a Él le agrada. Si de verdad lo hacemos así todo el tiempo, si de verdad lo estamos haciendo como un culto racional, que no como algo religioso, sino como algo que se tiene que hacer todos los días, algo que tiene que ser lo más importante de nuestras vidas. Lo hacemos cada día, lo hacemos constantemente y empezamos a cambiar, empezamos a acostumbrarnos a que esa sea nuestra forma de vivir, estar delante del Señor en todo momento, entender que todo lo que hagamos tiene que ser dedicado para el Señor, para poder agradarle, para ver si de verdad nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes le están agradando al Señor. Eso es importante, sí, verificar si nuestras actitudes le están agradando pues al Señor. Y pues nos dice que eso es pues nuestro culto racional, realmente lo que pues de la manera que deberíamos dar una adoración espiritual al Eterno, pues de eso se trata, porque pues muchas veces nosotros no entendemos este asunto. Pues porque no queremos tal vez entender que necesitamos nosotros darnos así en sacrificio vivo, santo para Dios. Y el siguiente verso pues nos dice mucho de lo que Daniel nos hablaba. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y creo que esto es, si bien lo hemos hablado muchas veces, pues cabe volver a repetirlo, cabe volver a tenerlo, porque pues algo que es importante es ver que no podemos seguir pensando de la misma manera. Fíjense que la versión Kadosh dice lo siguiente: en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Es interesante ver lo siguiente, pues nos empieza a decir que existen patrones de Olam. Cuando uno escucha patrones, pues se imaginará una persona que va mandando, gobernando y demás, pero en parte, ¿por qué podemos decirles esto? Pues un patrón es una forma de actuar, es una forma pues que tiene el mismo molde. No sé si han visto, digamos, en determinadas ocasiones, pues hay patrones en la vida, hay patrones que se siguen, hay formas como moldecitos que existen, ¿no? Y pues alguna vez habíamos visto esto en el sentido de la maldición generacional, patrones que existen, por ejemplo, pues el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, y pues a veces se salta una generación, pero pues hay patrones que se tienen, hay patrones, y especialmente los patrones que se tienen son de pensamiento, es decir, que se va copiando algo de una manera, pues todo el tiempo se va haciendo a la misma el mismo asunto, y pues lo que tal vez no habíamos tomado en cuenta es que pues hay patrones, que existen patrones para varias cosas, y pues aquí la palabra del Eterno nos está diciendo que pues no nos conformemos a eso, que no nos conformemos pues a esos patrones que existen. Y cuando nos empieza a mostrar esto, pues, y dice Olam Hazé, pues
en alguna versión decía que no se adapten a cuestiones de este mundo. Pues, ¿qué significa eso? Que hay patrones del mundo. Hay patrones, pues, que provienen, se podría decir, de lo que domina este mundo, de lo que domina todo esto y esta era, por así decirlo, y esos patrones pues no debemos conformarnos, pero ¿cómo vamos a dejar de conformarnos si a veces pensamos que ese patrón es pues lo lógico, es lo que pues todo el mundo piensa, es lo que todo el mundo está de acuerdo y quizás nos hemos dejado guiar, por ejemplo, en el que todo el mundo tiene que estar de acuerdo? Generalmente pensamos que la mayoría siempre tiene la razón. Podemos observar en la Biblia que pues no es cierto. Generalmente pues era una minoría la que tenía, digamos, la razón, nunca ha sido casi la mayoría. Podemos ver pues esto en el caso de Noé, que cuántos se han salvado, cuántos estaban en el arca, pues solamente 8 personas. Podemos ver en el tiempo de Yeshua, la mayoría pues no estaba de acuerdo con todo eso, pero había así una minoría que realmente creía en el Eterno. Entonces podemos ver por toda la historia bíblica que no se trata de que la mayoría esté de acuerdo, porque pues la mayoría casi siempre va a estar de acuerdo al patrón del mundo. Entonces, pues nosotros tenemos que velar en este tiempo nuestro pensamiento. ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos pensando está conforme a pues a lo que dice el Eterno o lo que está conforme a lo que dice pues este mundo, este siglo? Por eso necesitamos entender que todo lo que pensamos debe ser pasado por un escáner. Debemos poder ponerlo pues objetivamente, digamos, en algún lugar y poder ver si eso pasa, si ese pensamiento está conforme a lo que dice este mundo o está conforme a lo que dice Dios. Creo que esto es importante porque, si bien lo hemos dicho varias veces, a veces no hacemos esa tarea. En el día tenemos un montón de pensamientos. De hecho, una de las pues máquinas más potentes, podría decir, pues es nuestro cerebro. Pues nosotros pues todo el tiempo andamos pensando, todo el tiempo andamos diciendo varias cosas, pero pues ese pensamiento que tenemos, ese pequeño pensamiento que puede ser una ideita, pues hay que verla y definitivamente examinarla y ver conforme a quién está. Conforme a quién está, estará conforme al Olam Hasé, en este caso a este siglo, o estará conforme a Dios. Porque si nosotros no podemos hacer esto, jamás vamos a poder pues hacer ese culto racional, no vamos a poder darnos en sacrificio vivo. Pues cuando escuchamos la palabra sacrificio vivo, pues para nosotros puede ser muy fácil. Una persona pues fácilmente puede traer una ofrenda, una persona puede traer fácilmente, puede quizás traer dinero, qué sé yo, hacer tantas cosas, pero el asunto es que muy pocas personas logran entregarse así, tal cual dice este verso, en sacrificio vivo. ¿Y de dónde parte eso? De lo que pensamos, del pensamiento, ese pensamiento que tenemos. ¿Cómo está? Es interesante la forma en la que nos habla de la corriente que tiene el mundo, la forma en la que viven casi todas las personas aquí en la tierra, y de todas las versiones que tenemos, justamente la más escasa es la Reina Valera, porque simplemente te dice: no os conforméis a este siglo. Pero si revisamos otras versiones, así como la Kadosh también, que decía: no se conformen con los patrones del Olam Hasem, la versión de la palabra de Dios para todos: no vivan según el modelo de este mundo, la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, la versión de la Biblia de las Américas: no os adaptéis a este mundo, y la versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y esto es interesante porque por todo esto que leemos podemos ver que el mundo tiene una corriente, hay algo que marca un camino por el que a toda la gente le gusta ir, que toda la gente quiere alcanzar, y es algo a lo que se ha ido acostumbrando la gente. Si revisamos muy bien lo que significa un patrón, es justamente una forma de hacer algo, es seguir de forma precisa unos determinados pasos que se dan. Alguna vez cuando alguien trata de hacer alguna manualidad, alguna cosa en la que necesite patrones, por ejemplo, si está haciendo bordados, si quiere tener un bordado de una flor, entonces necesita tener el patrón, es decir, se agarra en una hoja, se puede imprimir o se puede copiar,
y ese va a ser el patrón, porque tal como está en la hoja, así va a salir el diseño, según uno vaya siguiendo ese patrón. Son cosas que uno necesita para poder hacer algo semejante, algo igual, y es a lo que se ha ido acostumbrando el mundo, porque si vemos, toda la gente tiene una forma de vivir que es bastante marcada. Toda la gente piensa que tener dinero o tener fama es la cúspide del éxito, que cuando uno tiene bastante dinero, cuando uno es popular, o cuando uno es bastante reconocido de forma académica o de forma cultural, de diferentes formas, simplemente es esa la cúspide del éxito. Y vemos que el mundo ha trazado ciertos estereotipos, podríamos decir, en el que todos nos hemos quedado pensando que esa es la forma en la que tendríamos que vivir, esa es la forma en la que nosotros tendríamos que alcanzar nuestra felicidad, y no nos damos cuenta que esa no es la forma correcta. Nunca nos hemos dado cuenta que prácticamente los patrones de este mundo, las formas, las costumbres que tiene esta tierra, nos están alejando de Dios y están yéndose justamente en contra de lo que nos dice la palabra del Señor. Pensamos que para ser feliz necesitamos dinero, o necesitamos una casa, o necesitamos una familia, o necesitamos una pareja, y no nos damos cuenta que en ninguna parte de la palabra de Dios encontramos eso, porque la única forma de llenar ese vacío que uno tiene dentro es a través del Espíritu Santo, es a través de conocerle al Señor, entendiendo que Yeshua ha venido por cada uno de nosotros. Y de muchas otras maneras vemos que el mundo ha trazado ciertos caminos por los que nos hemos acostumbrado a caminar, nos hemos acostumbrado a pensar que para ser exitosos hay que seguir necesariamente algún patrón, alguna cosa que nos diga que por aquí tienes que ir. Si quieres ser alguien importante, tienes que estudiar tal carrera, o tienes que emprender tal negocio, tienes que hacer tantas cosas, y simplemente nosotros lo hemos creído, hemos pensado que todas esas eran las formas en las que nosotros podíamos alcanzar la cima en la vida, y no nos hemos dado cuenta que en lugar de acercarnos más a la felicidad, nos hemos ido alejando más, porque nos hemos ido confundiendo, nos hemos ido perdiendo, y nunca hemos cambiado nuestra forma de pensar. Por eso es que Pablo nos dice que renovemos nuestro entendimiento, que agarremos todas esas cosas que creíamos y simplemente las desechemos, las hagamos a un lado. Por eso se dice que es renovar. Cuando hablamos de renovar, tenemos que agarrar algo y prácticamente limpiarlo por todas partes, quitar todas las cosas que están dañadas, sacar todas las cosas que no sirven, quitar todo el polvo, quitar todas esas cosas que molestan, y empezar a poner cosas nuevas, empezar a poner cosas que sí funcionen, cosas que sí estén de acuerdo a la palabra del Señor. Y en eso consiste renovar nuestro entendimiento, cambiar las costumbres que teníamos, cambiar las cosas que creíamos, las ideas que pensábamos que podían llenar nuestra vida, y empezar a hacer lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es bien importante, que nosotros cambiemos, pues, para que cada momento nosotros seamos renovados, pues seamos transformados. Porque, pues, la primera parte está en no nos conformemos, y cuando dice no nos conformemos a este siglo, pues ya entendíamos que hay patrones del Olam Hased, de este siglo, de este mundo, que pues ya están como predefinidos, y que muchas veces nosotros pues no le hacemos frente, porque pensamos que así es, que así debe ser. Parte de eso pues está en todo. Por ejemplo, el otro día, pues mientras veíamos todo lo que dice la palabra de Dios es muy clara, y dice que pues cumplir la ley es amar al prójimo como a nosotros mismos, no buscar lo suyo propio. Pero por ejemplo, podemos ver que en las redes sociales aparecen pues muchos asuntos motivacionales que nos dicen lo siguiente: date tiempo para ti mismo, que no te importa lo que te digan los demás, pues es bueno, no eres mala persona si tú te fijas en las cosas que a ti te interesan. O sea, detallitos, pensamientos, pequeñas cositas que no van acorde a la palabra de Dios, y que pues puede que nosotros tengamos la intención o quisiéramos estar de acuerdo a la palabra de Dios, pero a veces pues nos dejamos pinchar con esos pequeños detallitos que además están pues alrededor de nosotros. Y como ya les decía hace tiempo, pues resulta que cada uno piensa que la mayoría tiene la razón, y creo que ese es un verdadero error. Pensar que la mayoría tiene la razón, pues no es cierto. Generalmente siempre es un poco de unos poquillos que de verdad le hacen caso al Eterno, porque pues necesitamos en este tiempo de verdad ver si el pensamiento que tenemos está o no está conforme a Dios. Si nosotros vemos que pues hay mucho pensamiento que no está acorde a la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Si no dice transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que pues evidentemente puede ocurrir de que no encontremos mucho de nosotros, digamos, que esté acorde a la palabra de Dios, que los pensamientos pues están en otro asunto. Y la Biblia cada vez nos dice, en cambio permanezcan, permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Pues fíjense lo siguiente, que necesitamos nosotros permitir que existe una renovación de mente. Bueno, pues ocurre lo siguiente, por ejemplo, cuando uno tiene una computadora, pues de repente uno va viendo que de cuando en cuando pues va haciendo sus actualizaciones, incluso cuando uno tiene el celular, la aplicación y demás, pues hay un tiempo en el que uno tiene que actualizar todo esto, entonces básicamente se va renovando y pues en algunos casos se va actualizando simplemente, ¿no? Pues aquí todavía es más profundo porque nos dice que tiene que haber una renovación, o sea, venir algo nuevo, debe ser no solo actualizarse, sino transformarse completamente, y pues esto es necesario que vaya ocurriendo todo el tiempo, que nosotros vayamos renovando los pensamientos. La mayoría pues no quiere, se llama, pues esto se denomina parálisis paradigmática. Muchas veces hay mucha gente que realmente no quiere renovar el entendimiento, realmente está estancado en un modo de pensar, en una forma de hacer las cosas, que no piensa que hay algo más, no piensa que puede haber algo diferente, y ese es realmente un problema, porque pues ya empezamos a ver que nuestro pensamiento está bajo un patrón, bajo un diseño del Olam Hasé, bajo un diseño del mundo, y ahora cuando nosotros vemos eso, ese pensamiento debe ser renovado, debe ser quitado y debe ser puesto por pues otro pensamiento, pero ese pensamiento debe estar de acuerdo a lo que nos dice el Eterno. El asunto es que, pues como leíamos en la Biblia Kadosh, nosotros somos los que permitimos eso. A veces nosotros ponemos un bloqueo y decimos, un momento, yo no quiero que esto sea renovado. Y pues dice, ¿para qué? Para que comprobéis. ¿Qué es comprobar? Pues alguna vez, pues cuando se da un examen, pues uno ve y ve los resultados, entonces empieza a ver, esto está igual a esto, entonces está comprobando, esto es igual a esto, entonces dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues la versión K2 nos dice acerca de esto, pues nos comienza a decir que, pues en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasé, en cambio permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Pues si hacemos eso, vamos a saber lo que el Eterno quiere. Y no solo eso, sino que nosotros vamos a estar de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, que lo que Él quiere es satisfactorio, que lo que Él quiere es realmente perfecto. Pero pues imagínense que va a ocurrir pues lo contrario, ¿no? Lo contrario si es que nosotros nos renovamos. Por eso es que hay mucha gente que piensa que lo que Dios hace pues no es bueno, no está de acuerdo, que no es satisfactorio, que no está capaz de triunfar. Mucha gente cree eso. Por eso es que piensa pues como que mal de Dios. Empieza a pensar, y algunos dirán, no, yo creo que Dios no se equivoca, Él es eterno. Sí, pero por ejemplo cuando nosotros hablamos mal del prójimo, cuando nosotros decimos algo de otra persona, pues, y eso va para todos, no solamente para los que están escuchando, para nosotros también, pues realmente le estamos diciendo a Dios que lo que Él ha hecho no es perfecto, que lo que Él ha hecho pues no está bien. Entonces pues empezamos a ver que tenemos un problema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están siendo renovados, porque nos hemos conformado a los patrones de este siglo. Y si nos conformamos de esa manera, pues muy fácilmente vamos a caer en pecados de los que hemos estado hablando esta semana, que son los más sencillitos de caer: murmuración, queja, pues todo eso, todo lo que viene con lo de la lengua. Y yo creo que pues para poder cambiar todo ese asunto necesitamos pues ser transformados en la profundidad de nuestro ser, ¿no? Eso es importante, que de verdad renovemos nuestra mente, que cambiemos la vieja forma en la que pensábamos, lo que antes creíamos. Y esta es la forma de entender. Muchas veces decimos que no sabemos qué es lo que quiere el Señor, no entendemos qué es lo que quiere que hagamos en esta tierra, cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere. Y aquí justamente la Biblia nos dice que si nosotros
o que nosotros renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, que desechemos lo que antes creíamos que estaba bien, las cosas que antes creíamos que eran correctas, que estaban simplemente de acuerdo a esta forma de vivir aquí en la tierra, de acuerdo a la mayoría, de acuerdo a la corriente que sigue este mundo, que dejemos todas esas cosas y que cambiemos la forma en la que pensamos, la forma en la que vivíamos antes, que todo esto lo cambiemos y así podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Eso es importante porque muchas veces queremos entender la voluntad de Dios, pero seguimos haciendo las cosas como las hacíamos siempre, seguimos viviendo según nuestra propia forma de pensar, según nuestros propios criterios o según nuestras propias tradiciones o las tradiciones que nos han enseñado nuestros papás o nuestros abuelos o la cultura que tiene nuestro mismo país. Seguimos haciendo esas cosas y queremos que el Señor nos hable de su voluntad y no nos damos cuenta que mientras no renovemos nuestra mente, mientras no cambiemos de nuestra forma de pensar, no vamos a poder entender cuál es la voluntad del Señor. Y es importante entender que esta voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros sentimos dentro de cada uno de nosotros, sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y es importante cambiar por completo, ya no cerrarnos a los conceptos que teníamos antes, no cerrarnos a esa vieja forma de pensar, no seguir teniendo los mismos conceptos, no seguir haciendo las cosas de la misma manera, sino entender que Dios quiere que nos renovemos, como lo habíamos dicho alguna vez. Hasta este punto nosotros hemos aprendido muchas cosas de parte del Señor, hemos aprendido cosas que antes tal vez no las hubiésemos creído, pero hasta donde estamos el día de hoy es lo que el Señor nos ha enseñado, y si más adelante el Señor nos empieza a mostrar otro tipo de cosas, nos empieza a decir que os empieza a profundizar más la palabra, entonces nosotros vamos a seguir caminando, vamos a seguir renovando, no nos vamos a cerrar en lo que hoy sabemos y vamos a desechar todo lo que aún no conocemos. Es importante entender que Dios nos va a ir enseñando las cosas cada día, en la medida en la que nosotros le permitamos enseñarnos, Él va a ir trabajando con nuestra mente. Lo importante es estar dispuestos a creerles, dispuestos a obedecerle, porque tampoco tendría sentido que le preguntemos al Señor qué vamos a hacer, cuál es su voluntad, si no tenemos la menor intención de obedecerle. Eso es algo que tiene que verse, tiene que sentirse en nuestro corazón. Es una convicción que nosotros necesitamos tener, por eso es emuná. Es importante que nosotros creamos en lo que Él nos vaya a decir, porque si no hay esa intención, si no hay la voluntad de obedecerle al Señor, entonces no tendría sentido que Él nos vaya a hablar, que Él nos vaya a revelar, porque nuestra mente ya estaría cerrada a nuestros propios conceptos. Por eso es que lo primero que el Señor nos pide es que nos renovemos, es que cambiemos esos pensamientos y que permitamos entrar o permitamos que el Señor entre a nuestros corazones, entre a nuestras mentes y nos haga comprender cuál es su voluntad. De veras que nos haga comprender pues cuál es su voluntad, que nos vaya transformando para que nosotros de verdad podamos ver cuál es la voluntad de Dios. Normalmente pues siempre que nosotros realizamos algo, pues siempre decimos un asunto, ¿no? Yo estoy, que se haga la voluntad de Dios. No sé si han escuchado esta expresión. No, sí, no sé qué, no sé, pero que se haga la voluntad de Dios. Pero realmente, pues nosotros estaremos así, como para hacer la voluntad de Dios. Porque si nuestra mente no está renovada, no vamos a poder hacer ninguna voluntad de Dios. Así que, pues, a tener en cuenta este asunto y que de verdad, pues, desde la profundidad de nuestro ser, podamos, pues, tener una mente renovada. Y nos dice lo siguiente, Romanos 12:3. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Y pues fíjense que aquí Pablo les está diciendo que pues por el favor que Dios le ha mostrado, pues que cada uno de verdad pues no se crea mejor que los demás. Podemos ver esto en la versión 14, dice, pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, por medio del inmerecido favor que me ha sido dado, que no tengáis ideas exageradas de su propia importancia. En cambio, desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones que Yahweh ha dado a cada uno de ustedes, a saber, confianza. Es bien interesante este asunto porque generalmente no podemos nosotros ser transformados, porque tenemos
algo que está dentro de nosotros, ideas exageradas, dice aquí, de su propia importancia. Es decir, que a veces nosotros creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Algunos dirán, no, yo soy bien humilde, no creo que soy mejor. Pero pues nuestra actitud, la manera en que nos comportamos, la manera en que somos, pues denota en sobremanera que pues nosotros nos creemos más importante que los otros. Y pues no significa eso que algunos digan no, o se quede así como que no vale nada, porque pues dice que más bien en cambio desarrollemos sobria autoestima. Pero esa sobria autoestima basada en qué? En patrones que Yahweh ha dado a cada uno de ustedes. Patrones, otra vez, aquí volvemos a ver. Entonces básicamente podemos decir que hay un diseño o un patrón de parte del Olam Hasé, de parte pues, del mundo, y hay un patrón de parte de Yahweh, y que nos ha dado a saber, pues básicamente emuná, confianza, fe, bueno, pues esas cosas que estábamos empezando a decir, empezando a ver, y pues eso es lo que nosotros debemos tener en ese tiempo. ¿Cómo vamos a saber esos patrones? ¿Cómo vamos a pues entender eso? Pues eso está en la palabra de Dios. Básicamente, si nosotros tenemos un pensamiento, pues tenemos que agarrarlo y ponerlo pues de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces nosotros tenemos pensamientos pues muy erróneos. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, pues hablando con alguien veía un asunto, pues esta persona decía, pues yo realmente no tengo una compañera, yo no tengo una esposa, porque la Biblia dice que pues mi esposa tiene que ser ayuda idónea. Y pues de acuerdo con el pensamiento de esta persona, pues una ayuda idónea era alguien que le diga pues sí a todo, ¿no? O sea, que esté de acuerdo con todo, que le apoye en todo. Sin embargo, si nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, porque pues eso es lo que el patrón del mundo dice. El patrón del mundo dice, bueno, pues que alguien tiene que apoyarte en todo, ¿sí? Pero si nos vamos al diseño que está en la palabra de Dios, pues la ayuda idónea está lejos de lo que nosotros podíamos creer, ¿no? O sea, nosotros entendemos la ayuda idónea como alguien que viene a ayudarnos en todo y que pues encima tiene que estar de acuerdo con nosotros. Pero pues la Biblia más bien ve ese ayuda idónea, pues viene de palabras en el hebreo que básicamente representa un contrapeso. Si alguna vez alguno ha visto pues esas balanzas que tienen dos pesos, que tiene a uno y otro lado, pues de repente uno ve eso y pues no se imaginaría que en realidad pues viene a ser ese equilibrio. O sea, una persona que viene a equilibrarte. Si estás como abajo, pues te sube, te equilibra, te tiene un peso tal para poderte subir. Y si estás muy arriba, pues como que te baja, ¿no? O sea, pues tiene el peso exacto como para poderte equilibrar. Y esa es una ayuda idónea. Por lo tanto, si tú estás yendo en contra de la palabra de Dios, pues esa persona, si es una ayuda idónea, tendrá que decirte, momento, tú lo que estás haciendo está mal. Y pues te va a equilibrar. Y si está haciendo bien, pues dirá, sí, vamos a seguirlo haciendo, tengamos emuná, sigamos en esto. Esa es una ayuda idónea. Y pues a veces el concepto que nosotros tenemos, el patrón que nosotros tenemos de algo está tan ligado a pues al Olam Hasé, al mundo, que pues no volvemos. Y cuando hablábamos de esto y veía lo que la palabra de Dios dice, pues de verdad había una limpieza y empezaba a ver el diseño de Dios, empezaba a ver lo que de verdad Dios tiene. Y a veces eso mismo pensamos nosotros de las personas que están a nuestro alrededor, cuando tenemos a alguien que nos dice la verdad, que pues básicamente nos equilibra, nos pone así en el lugar, pues pensamos que está mal. Nos gusta aquellas personas que nos halaguen y pensamos que ese es un amigo, que esa es una persona que está porque está de acuerdo con nosotros. Pero ignoramos que realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, pues un amigo de verdad no es aquel que te dice qué bonito, qué lindo todo, no. Es aquel que es capaz de decirte pues las cosas como son, de acuerdo pues a lo que dice el Eterno. Es importante cómo nos hemos acostumbrado a vivir según los patrones de este mundo, según lo que la mayoría de la gente nos decía o lo que la mayoría de la gente pensaba, y hemos hecho a un lado los patrones que vienen de parte del Señor, los patrones que habían estado desde el principio de la creación del mundo, desde que nosotros hemos sido creados, desde que nosotros hemos sido establecidos en esta tierra. Y es importante que entendamos la diferencia, porque nos hemos dejado llevar por las cosas que más nos gustan a nosotros, por las cosas que nos parecían más fáciles, y no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta de que el Señor ya había dejado este
estas especificaciones para que nosotros llevemos una vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él quiere que aprendamos, o la forma en la que nosotros tenemos que vivir. Y es importante cómo hemos cambiado este tipo de patrones. A mí me llamaba mucho la atención que hace unos días, al hablar en la casa, decíamos justamente que, bueno, yo veía una empresa de productos lácteos que hace años había sacado una publicidad en la que decían que se tenía que consumir 3 vasos de leche al día. Y justo unos cuantos meses después, la Organización Mundial de la Salud saca un anuncio en el que dice que 1 vaso de leche al día es suficiente para que el cuerpo o sea, tenga todo lo necesario de la leche, y consumir un poco más de eso ya estaba por demás, no debería consumirse más. Entonces esta empresa tuvo que cambiar su publicidad, que estaba prácticamente, que era nueva, y tenía que cambiar ya a consumir 3 lácteos diferentes y todas esas cosas. Y el problema es que la gente está acostumbrada a seguir lo que el mundo dice. Si le dicen a las personas que hay que hacer de esta forma la comida, entonces toda la gente quiere hacer esas cosas. Si le dicen esto te hace daño, todo el mundo quiere hacer de esa forma. Si te dicen que tienes que vestirte de esta manera, esta es la moda de este año, esta es la tendencia, y a la gente le encanta seguir esas cosas, y no nos hemos dado cuenta que la creación misma nos ha enseñado todas las cosas que tenemos que hacer, la forma misma en la que tenemos que vivir. Como veíamos el día de ayer, la forma en la que las plantas pueden dar fruto. Uno no puede sacar fruto de la semilla, lo que tiene que hacerse es sembrarse. La semilla tiene que morir para poder dar fruto, y de la misma forma nosotros tenemos que seguir ese patrón que Dios nos ha mostrado en la naturaleza. Y justo respecto a esto de la leche, algo que me llamaba la atención que me decían era que el único animal que toma leche después de que es niño es el ser humano, porque después en toda la naturaleza todos los animales consumen leche solo los primeros meses de vida. Después dejan de consumir leche, dejan de consumir este tipo de alimento, pero a nosotros los humanos nos han acostumbrado a consumir la leche. Y si se ven los estudios que hay, si se ven los análisis que se han hecho respecto a este producto, es algo que de verdad provoca, en cierta manera provoca daños al cuerpo, daños al organismo. Es un alimento muy difícil de digerir, y son cosas que nosotros hemos creído por bastante tiempo que estaban bien. Hemos creído simplemente que porque la mayoría de la gente lo hacía de esa forma, entonces nosotros teníamos que seguir ese mismo camino, y no hemos considerado las cosas que Dios nos está enseñando, que están en todo nuestro alrededor, que están en toda la creación. Si de verdad vemos que incluso el libro de Proverbios nos habla cómo se organizan las hormigas o los conejos o los diferentes animales que están mencionados ahí, es porque la creación misma sabe cómo tiene que funcionar. Es un sistema perfecto, lo habíamos dicho varias veces, y nosotros simplemente lo ignoramos. Queremos hacer las cosas que hacen la mayoría de las personas, y queremos seguir esos patrones, y nos esforzamos por seguir esos patrones, y no nos damos cuenta que ya el Señor nos ha dado un diseño, nos ha dado una forma de vivir, que nosotros tenemos que hacerlo justamente como lo dice aquí, con emuná. Tiene que hacerse según lo que el Señor nos ha dado, para que nosotros creamos, para que entendamos que esto no se trata de ver para creer, sino se trata de creer en el Señor. Y en la medida en la que nosotros creamos, pues vamos a ir viendo que de verdad el Señor tenía razón. Él es el que ha hecho todo este diseño, Él es el que nos ha creado a cada uno de nosotros, el que ha creado la naturaleza, el universo entero. Toda la creación depende del Señor. Nosotros también deberíamos depender de Él, y es algo que nosotros simplemente lo hemos ignorado. De veras que pues muchas veces nosotros ignoramos todo porque pues nos dejamos guiar por los patrones del Olam Jase, y de veras que este tiempo Dios nos ha ido mostrando, especialmente después de conocer nuestra identidad, a romper con muchos patrones. Si bien pues hemos iniciado ya hace muchos años rompiendo patrones del Olam Jase, según lo que el Eterno nos iba mostrando, y estoy segura que debemos tener todavía varias cosas, pues es necesario que nosotros tengamos esa disposición pues a ser renovados, porque a veces es muy costoso pues romper con un patrón, porque pues a veces pensamos que eso es lo correcto. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros pues nos ha llamado la atención es ver este asunto, por ejemplo, de guardar el Shabbat, de guardar el sábado, porque pues de acuerdo a lo que la mayoría hace, a lo que el patrón del mundo hace, pues es reunirse un domingo o descansar en domingo,
cuando la palabra de Dios, cuando el Eterno, pues básicamente nos dice que debemos guardar el sábado. Y fíjense que pues eso es algo que por mucho tiempo pues no lo habíamos tomado en cuenta. Y así hay un montón de cosas que vienen de patrones de este mundo que a veces los seguimos, ¿no? Incluso en el asunto de las fiestas que habíamos visto, pues las fiestas que son mundialmente conocidas como Navidad, Año Nuevo y cosas por el estilo que pues para nosotros en mucho tiempo pues era algo muy normal, algo que ya estaba, pero pues desconocíamos los tiempos establecidos por el Eterno. Y así hay un montón de cosas que ese tiempo pues vamos abriendo los ojos y decimos, wow, pero esto no era así. Pero nos vamos acostumbrando y hay pues una fuerte resistencia a querer cambiar los patrones, porque, por ejemplo, pues mucha gente se ha acostumbrado a lo que se hace pues en cualquier religión se tiene un patrón, digamos, de asunto de que se tiene que hacer esto, luego lo otro, y pues todos están de acuerdo y cuando alguien como que rompe el molde, pues de verdad no quiere aceptarlo. ¿Por qué? Porque pues ese es el patrón que le han enseñado. Así se han hecho las cosas con su mamá, con su papá, con su abuelito, con todos. Pero pues este tiempo empezamos a ver que las cosas son diferentes. Entonces pues tenemos que ver que los patrones pues del Eterno son tan distintos a lo que nosotros vemos. Y aparte pues nos empiezan a mostrar muchas cosas diferentes. De hecho pues por ejemplo cuando estábamos celebrando la fiesta de Sukkot, pues empezábamos a ver un asunto distinto. Siempre que veíamos pues la historia por ejemplo del nacimiento de Yeshua, pues veíamos una historia de que pues estaban censando y nadie les había querido dar un lugar en la posada, porque era lo que pues la mayoría nos había dicho. Y cuando vemos la palabra de Dios y empezamos a entender los tiempos del Eterno, pues nos damos cuenta que en realidad era una fiesta de Sukkot y recién podemos entender por qué todos estaban en cabañas. Cuestión tan distinta de lo que pues realmente pues nosotros hemos conocido como la mayoría. Por ejemplo, hasta este tiempo mucha gente cree que pues eran 3 reyes magos los que habían ido y tenían sus nombres, cuando la Biblia pues no nos dice primero que eran solo 3, no nos dice pues ni siquiera los nombres, pero pues es algo que ha sido como totalmente conocido. Pero no son solamente esos patrones que se pueden ver, hay patrones por ejemplo de conducta. Hay patrones que vienen del Olam Hasé, que vienen de una conducta, de una forma de actuar. Y si podemos ver, pues están de verdad de acuerdo con el mundo. Cuando veíamos, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel, pues comienza con un poco de amargura, continúa con un poco de queja, continúa con no querer las cosas del Eterno y finalmente termina pues quedándose y a morir en el desierto. Ese tipo de patrones nos tiene que llamar la atención. Porque pues si nosotros seguimos ese patrón, pues ya sabemos cuál es nuestro fin. En cambio, si vemos la gente que pues seguía el patrón del Eterno, que seguía las cosas de Dios, que tenía fe y a pesar de las circunstancias, pues termina siempre en vida. Eso es justamente lo que veíamos hace algunos días, que las cosas que había atravesado el pueblo de Israel eran un ejemplo para cada uno de nosotros, para que no cometamos los mismos errores, para que no sigamos esos mismos patrones, porque por no renovar su forma de pensar, por no renovar su mentalidad, el pueblo de Israel ha tenido que morir en el desierto, ha tenido que quedarse sin alcanzar esa promesa que el Señor les había dado, precisamente por seguir tradiciones de otros pueblos, por seguir a los dioses de otros pueblos que estaban a su alrededor, y ellos simplemente preferían hacer las cosas a su manera, preferían hacer las cosas según lo que habían aprendido en Egipto o según lo que pasaba en sus países vecinos. Es algo que les gustaba, que les llamaba la atención, pero lamentablemente era un patrón del Olam Hasé, y esto es algo que nosotros tenemos que irnos en contra, tenemos que decirle, o tenemos que dejar de seguir esos patrones, tenemos que dejar de pensar de esa misma forma, tenemos que dejar de creer en las cosas que nosotros creíamos antes. Hay muchos conceptos erróneos que hemos adquirido en nuestra vida, muchos conceptos erróneos que se han quedado muchas veces de parte de nuestros papás o de parte de
de nuestros abuelos o simplemente cosas que hemos ido adoptando nosotros que están en contra de la palabra del Señor. Muchas veces hemos pensado que tenemos que trabajar para poder comer, que tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer todo lo posible, tenemos que madrugar para ser exitosos y dormirnos tarde, y hay tantos sacrificios que de verdad la gente del mundo los sigue, los hace, pero no nos damos cuenta que nosotros dependemos del Señor. Nosotros no necesitamos hacer esas cosas, nosotros lo que necesitamos es confiar en el Señor y también obedecerle. Si nosotros hacemos caso a lo que nos dice su palabra, si de verdad nosotros nos preocupamos más por agradarle, por servirle, por cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de vivir, y hacemos todas las cosas para agradarle al Señor, entonces lo demás simplemente va a venir. Lo que viene, las cosas que necesitamos van a ser añadiduras, van a ser cosas que el Señor nos lo va a dar simplemente porque le hemos agradado. Es algo que viene por inercia, es algo que nosotros tenemos que entender. No tenemos que estar enfocados en conseguir dinero, en conseguir fama, en conseguir popularidad, en alcanzar grandes sitios. No, lo importante es cumplir el propósito que el Señor nos ha dado, las cosas que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ese es el patrón que tiene el Señor, el Eterno, para que nosotros lo sigamos. Hay muchas formas en las que podemos entender esto que el Señor nos ha dado, si de verdad le permitimos entrar a nuestros corazones, o si nosotros le entregamos nuestros corazones, le entregamos nuestras mentes, le pedimos que nos ayude a dejar todos esos conceptos equivocados que teníamos. Entonces Él nos va a ir transformando en la medida en que se lo permitamos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que entender que estos patrones vienen de parte del Señor, y no hay forma de que nosotros entendamos si no buscamos en su palabra, si no le preguntamos, si no comparamos la forma en la que hemos estado viviendo hasta ahora con la forma en la que deberíamos estar viviendo según lo que dice la palabra del Señor. Eso es importante, pues tenemos que vivir según lo que pues el Eterno nos va diciendo, según lo que Él nos va mostrando para este tiempo. Pues eso es muy, pero muy importante. Entonces, pues continuemos viendo este asunto que nos dice lo siguiente en Romanos 12:4. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto es pues muy, pero muy interesante, porque pues nos dice lo siguiente: todos tenemos un cuerpo, ¿no? Algunos tenemos un puerco, pero bueno, por ahí. El asunto es de que tenemos un cuerpo, y pues tenemos en el cuerpo pues varios miembros, pero pues todas las partes son diferentes. Uno puede esperar, por ejemplo, que el pie pues vaya haciendo la función de la mano, o que la mano vaya haciendo la función del pie. Pues de hecho cada partecita de nuestro cuerpo, los ojos pues tienen la función de ver, los pies de caminar, y así pues cada parte de nuestro cuerpo, si podemos verlo internamente, pues tiene una función. Y aquí pues nos está diciendo eso, porque todos componemos, todas las partes tienen diferente función, no tienen lo mismo. Y así hay muchos de nosotros que en unión con el Mesías componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. Y eso tendríamos que entender, que pues al ser parte de un solo cuerpo, pues puede que no estemos en lo mismo, pero somos parte de uno. No sé si alguna vez a ustedes les ha salido un uñero. Un uñero pues es una parte del cuerpo, que es una parte del pie. Y uno podría decir, pero ¿qué hace un uñero? Pero pues una persona que ha tenido un uñero se puede dar cuenta que esa pequeña astillita ahí de la uña en el pie puede pues provocar grande dolor, puede evitar que una persona camine, puede llegar incluso hasta una pequeña operación, y pues y quién sabe, puede llegar a más, no sabemos a qué cosas más. ¿Por qué? Porque pues es parte del cuerpo, y así sea un simple uñero, pues duele, no deja caminar, afecta. Pues así seamos una parte chiquita del cuerpo, pues todos nosotros afectamos ese cuerpo, y a veces no entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, y que todo el cuerpo pues camina en unidad, camina en unidad. Y pues por mucho tiempo nosotros no hemos creído que somos miembros unos de los otros, y a veces pues puede que se aísle, digamos, una parte de nuestro cuerpo, y pues tiene pues serios problemas. Si alguna vez han visto, por ejemplo, una parte del cuerpo que no funciona, pues uno puede, no sé,
pincharle, hacerle varias cosas, pero se ha vuelto insensible y poco a poco se está alejando del cuerpo. Y eso es muy peligroso porque pues va a tener que haber una amputación y algo así, y eso sería realmente terrible. Entonces, pues así veamos que nosotros, como somos parte del cuerpo, pues afectamos definitivamente a todos. Es de verdad interesante cuando Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, porque es algo que tenemos que entender. Muchas veces pensamos que estar a la cabeza es lo más importante y que todos quieren llegar ahí y que es como para postularse y que algún día vamos a llegar a ese puesto tan importante y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que servir en el lugar en el que el Señor nos ha puesto, a la función a la que el Señor nos ha llamado, porque si nos ponemos a pensar en lo que es nuestro cuerpo, no es que un día la mano quiere despertar y quiere ser como una oreja o quiere ser como un ojo y está ahí viendo cómo hacer, sino no tendría sentido tener una mano pegado al costado así como para que escuche, porque la mano está diseñada para ser una mano, tiene las capacidades perfectas, tiene las cualidades perfectas para ser mano. No tendría mucho sentido cambiar o querer cambiar los pies por las manos. Tampoco son cosas que de verdad no tienen sentido, porque cada parte tiene una función específica. El ojo es el mejor órgano para poder ver. O sea, no podríamos ver nosotros con las orejas, no podríamos ver con la nariz, sino tenemos que hacerlo con los ojos, y son cosas esenciales. A veces no hemos entendido que nosotros tenemos un propósito especial. No tendría sentido que si Dios te ha creado para hacer empresas, si Dios te ha creado para hacer negocios, no tendría sentido que te dediques a hacer otra cosa, sino a hacer lo que Dios te ha llamado, para eso que te ha creado. Y si Dios te ha creado para que estudies, para que seas investigador, para que veas la parte académica, entonces esa es tu mejor área. Si Dios te ha llamado a que le sirvas como parte de una iglesia, que le sirvas, no sé, predicando o pastoreando, entonces ese es tu llamado. Si Dios te ha llamado para que vivas dentro de tu casa y que puedas ser una parte fundamental de una familia, que de verdad puedas ser una esencia dentro de lo que es un hogar, que puedas educar dentro de esa casa, entonces es mejor que estés ahí. No te preocupes por hacer otras cosas para las que no has sido llamado, sino es importante que entiendas que Dios tiene el control de todo. Él sabe para qué te ha creado, Él sabe tus cualidades, sabe tus capacidades, sabe los dones que te ha dado. Y esto es importante porque vemos que hace un rato decíamos que es importante que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios, y esto también es importante porque mientras no conozcamos cuál es nuestra función o cuál es nuestro propósito o cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, entonces vamos a seguir tratando de ser una cosa, y si nos aburrimos vamos a querer ser otra cosa y después otra cosa. Entonces vamos a ir cambiando de un lado a otro y no nos vamos a dar cuenta que no estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Y esto es algo importante. Tenemos que entender que Dios nos ha creado para algo importante, para algo específico, y en el lugar en el que Dios nos haya puesto, ahí es donde tenemos que servirle. Qué importante es pues servirle en el lugar que Dios nos haya puesto y entender quiénes realmente somos. Pues ya veíamos este tema de la identidad muchas veces, que pues somos Israel, somos parte del cuerpo de Cristo, y entender eso pues es muy muy importante. Hay una historia que me gusta mucho y pues viene en una canción preciosa que es la historia de un payaso que pues era parte de un circo, y que durante mucho tiempo pues siendo parte del circo pues él veía como todos los niños se reían y pues la atendían y demás, pero veían que cuando estaba el equilibrista, pues todos los niños aplaudían y recibía ovaciones en vez de tanto reír, ¿no? Y pues todo el mundo le decía wow y recibía aplausos y todas las cosas, pero pues resulta que cuando él estaba solamente, pues todo el mundo se reía. Entonces pues él como que anhelaba y decía pues a mí solamente pues los niños ríen y ríen, pero pues él se lleva todo el halago y toda la ovación de todos. Entonces pues él viendo que el equilibrista hacía eso, pues uno de esos días decide subirse pues ahí al trampolín, pues a la cuerda floja, a todo eso, y lamentablemente pues justo ese día habían quitado la red. Pues de tal suerte que aquel payaso pues cae al vacío y queda paralítico. Poco tiempo después termina cerrando el circo,
¿Por qué? Porque pues los niños ya no iban, porque los niños realmente no iban por el equilibrista, si bien lo admiraban, realmente iban por el payaso. Entonces, él había entendido que pues esa era su función y quizás nunca lo había comprendido, y tiempo después, cuando algún niño pues iba, porque él no podía dejar ahí aún en silla de ruedas, pues hacía reír a los niños, y cuando iban y alguno pues, empezaba a burlarse, le decía, pues no, tú eres un simple payaso, pues él les miraba y les decía que pues él solamente estaba cumpliendo la misión que Dios le había entregado, porque pues muchas veces no encontramos eso, no entendemos qué función realmente cumplimos. Queriendo ser otro, pues podemos arruinar todo, pues nunca se había dado cuenta que él era el alma del circo. Y a veces pues estamos así, queriendo la vida de otro, queriendo pues lo que otro tiene, cuando en realidad pues tenemos algo muy importante, porque si de verdad amamos a Dios, pues hay un plan, hay un propósito con nosotros. Y el asunto es que lo encontremos. Es importante entender eso, son cosas que son muy importantes entenderlas porque prácticamente a veces nos perdemos, llegamos a buscar cosas que no tienen mucho sentido, creemos que alguna posición es más importante, alguna otra función es mucho más importante y que nosotros quisiéramos cambiar de un lugar a otro y no nos damos cuenta que el Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho comparar esto con los autos porque si uno necesita ir de día de campo, entonces no va a salir con un auto deportivo. No tendría sentido que te lleves un deportivo, por más de que sea el auto más caro del mundo, un Ferrari o un Porsche o cualquiera de esos autos, no tendría sentido que lo lleves al campo porque no te va a servir, no va a tener ninguna función, no vas a poder tal vez ni manejarlo, no vas a poder tal vez ni pasar ciertos obstáculos porque no es un auto diseñado para ese tipo de terreno. Es mucho mejor que uno vaya con una camioneta o con cualquier otro 4x4 que se va a aprovechar mucho mejor. Cuando uno quiere llevar bastantes personas a un lugar, tampoco se va a ir con un auto deportivo, porque un auto deportivo solo lleva 2 personas o 4 personas. Es mejor agarrar un bus y nos vamos 50 personas. Y son cosas que a veces no entendemos, a veces queremos tratar de abarcar muchas cosas, queremos meternos a un lugar, queremos meternos a otra función y estar buscando a ver dónde servimos más y no nos damos cuenta que lo importante es que nosotros hagamos las cosas como para agradarle al Señor. Si hoy nos toca hacer algo, si hoy nos toca estar en la casa cocinando, entonces hay que hacerlo como para el Señor y disfrutar ese tiempo que Dios nos está regalando. Si nos toca disfrutar de la familia en la casa, entonces disfrutemos de la familia en la casa. Si nos toca salir a trabajar un día, entonces hagámoslo también como para el Señor, disfrutemos de ese trabajo, porque si empezamos a buscar las cosas simplemente por conveniencia o porque creemos que una cosa es más importante que otra, vamos a empezar a disfrutar ciertas cosas y vamos a empezar a odiar otras cosas. Y esto es algo que necesitamos aprender, algo que necesitamos entender. Si le estamos dedicando nuestra vida al Señor, si le estamos dedicando a las cosas que sabemos, las cosas que aprendemos, entonces podemos disfrutar de todo lo que nos está dando el Señor, las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que nos gusten e incluso también las cosas que no nos gusten. Esto es algo muy importante de entender, es algo que necesitamos cambiar porque es una mentalidad también que tal vez teníamos muy arraigada dentro de nosotros, algo que creíamos. Tal vez hemos empezado a clasificar ciertas cosas y hemos llegado a creer que ciertas cosas, ciertos trabajos eran más importantes que otros o cierta clase social era más importante, o de una u otra manera hemos empezado a clasificar las cosas y no nos hemos dado cuenta de que lo importante en cualquier lugar en el que estemos, cualquiera sea la situación que tengamos, es agradarle al Señor. Eso es importante, pues sea la situación que tengamos, es agradarle al Señor. Porque pues como aquí dice, somos miembros los unos de los otros y pues todo está relacionado. Si vemos, pues hay una relación vertical y una relación horizontal vertical, porque pues tenemos que mirar hacia arriba, hacia el Padre. Y horizontal, pues viendo a todos nuestros semejantes como a nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que formamos algo pues muy grande, digamos, haciendo todas estas cosas y entendiendo pues cuál es la función que tenemos cada uno de nosotros, entendiendo que pues la clave está en servir a los demás. Y continuamos viendo pues este asunto, dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe.
o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pues básicamente nos dice que todo lo que vayamos a hacer, pues no lo hagamos a medias tintas, lo hagamos con todo, desde la profundidad de nuestro ser, que no lo hagamos pues así como para que vea a alguien, sino sabiendo a quién servimos, desde la profundidad de nuestro corazón, que incluso pues cuando somos misericordiosos de verdad con alegría, con solicitud, con todo lo que tenemos, desde adentro, desde la profundidad de nuestro ser. Y si nosotros aprendemos a dar de esa manera, pues con seguridad vamos a poderle agradar al Eterno. Pues eso es parte de ponerse el vestido de Dios, de parte de Dios. Eso es ponerse pues, pues las vestiduras que tiene el Eterno. Eso pues nos muestra de verdad qué patrón estamos siguiendo. Si estamos siguiendo el patrón de Dios, pero pues si nosotros por el contrario pues somos mezquinos al hacer las cosas, no hacemos las cosas como debiéramos hacerlas, pues realmente pues estamos afectando al cuerpo de Cristo y estamos básicamente con el patrón pues del Olam Hazeh, del mundo. Eso es importante, de verdad. Podemos hacer todo con todo nuestro corazón, hacer las cosas de verdad para que el Señor sea el objetivo, que Él sea el que de verdad vea lo que estamos haciendo, que con todo lo que hagamos podamos agradarle al Señor. Cuando nos toque estar al servicio, entonces servir con todo el corazón. Cuando nos toque hablar de la palabra del Señor, entonces hacerlo también con todo el corazón. Si nos toque enseñar, hay que enseñar con todo el corazón, como si estuviésemos entregando todo eso que Dios nos ha dado para repartir. Esto es algo muy importante. A veces pensamos que a Dios solo podemos servirle dentro de una iglesia y podemos agradar al Señor simplemente cuando se trata de hablar de su palabra o cuando se trata de hacer ciertas cosas que nosotros tal vez las hemos clasificado como cosas religiosas, pero es algo que nosotros tenemos que entender. Con Dios tenemos que vivir toda nuestra vida. Por eso es importante cuando nos toque levantarnos en la mañana y nos toque vestirnos, entonces hay que vestirse como para agradarle al Señor. Hay que ver algo que le pueda gustar a Él. Si tenemos que salir, tenemos que ir a hacer compras, podemos ir con el Espíritu Santo a comprar las cosas y hacer las cosas, hacer las compras para agradarle a Él, que todo lo que compremos sean cosas que Él nos diga, que Él nos oriente, que Él nos dirija. Cuando estemos en el trabajo, también trabajar junto con Él, hacer las cosas que le agradan a Él, no hacer las cosas para a la vista de los ojos, no buscar cosas que las personas estén viendo, sino que de verdad podamos servirle al Señor en todo tiempo y considerando también que lo que vamos a hacer también tiene que ser con el amor al prójimo, entendiendo que las cosas que nosotros hacemos, las cosas que decimos también afectan en las personas que están a nuestro alrededor, no simplemente porque nosotros queremos estar bien con Dios y todo lo demás no nos importa. Tenemos que entender que también nuestro prójimo es muy importante. No podemos pretender agradar a Dios o pretender hacer las cosas para el Señor y estar lastimando a las demás personas con eso mismo que estamos haciendo. Y esto es algo que nosotros necesitamos hacerlo, necesitamos practicarlo, pero junto con el Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar el parámetro, Él nos va a dar la guía, Él nos va a cambiar los patrones que tenemos en nuestra mente para que de ahora en adelante podamos vivir de acuerdo a los patrones que el Señor ha establecido. Eso es importante para que podamos vivir de acuerdo a los patrones que el Señor ha establecido. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa y pues estamos viendo de verdad que es necesario que nosotros volvamos a los patrones del Eterno, que volvamos a lo que Dios quiere que hagamos y que dejemos pues a un lado pues nosotros lo que nosotros pensamos. Fíjense que pues estamos continuando viendo lo que es el amor al prójimo. Y en este tiempo vemos que para poder hacer todo eso, pues de verdad tenemos que quitar de nosotros pues esos pensamientos negativos, esos pensamientos que van de acuerdo al mundo y que debemos pues renovar nuestros pensamientos. Eso realmente es el culto racional. Eso es lo que le agrada al Eterno. Eso es que nos presentemos como ofrenda delante de Él. Y para eso pues tenemos que hacer todas las cosas conforme a lo que Dios nos dice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Así que pues en este tiempo veamos bien qué estamos pensando, que estamos pues creyendo, en que ponemos nuestra confianza y no creamos que nosotros somos más que los demás. Pues todo eso lo habíamos visto el día de hoy. Daniel, tus últimas palabras pues antes de orar. Es esencial que cambiemos esta forma de pensar que teníamos, esta forma que iba de acuerdo a
a las costumbres, a las tradiciones o a los patrones que estaban establecidos en el mundo, de verdad entendamos que Dios tiene cosas muy diferentes. La forma en la que funciona el reino de los cielos es muy diferente a lo que nosotros creíamos antes. Muchas veces hemos creído que o usábamos frases en las que se decían a Dios orando y con el mazo dando, o ayúdate que yo te ayudaré, y son cosas que están muy lejos de lo que dice la palabra del Señor. Están muy por debajo de lo que nosotros ahora entendemos, de lo que ahora nosotros vivimos. Es importante que si de verdad hay alguna costumbre, alguna cosa que tenemos en la mente, lo pongamos delante del Señor, lo expongamos a la luz de la palabra del Señor para ver si está de acuerdo a los patrones del Olam Hazel o a los patrones del mundo, o si de verdad está de acuerdo a la palabra del Señor. Esto es algo que nosotros necesitamos entender, necesitamos conocer lo que nos dice la palabra del Señor para que a partir de ahora ya no vivamos más de acuerdo a la corriente del mundo, sino vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Bueno, pues entonces en esta noche solo tenemos dos posibilidades. O seguimos con los patrones del Olam Hazé, es decir, el mundo, o pues nos vamos a los patrones del Eterno. Así que el día de hoy pues escojamos a quién servir. Pues no, pues mi casa y yo pues vamos a servir a Dios. Pues eso es lo más importante en ese día, que nosotros decidamos de esa manera. Bueno, pues esta noche ya vamos a empezar orando, pero antes decirles de que pues mi mamá no ha podido estar esta noche, no porque esté mal ni nada, sino porque pues está en consejería, ha estado en este tiempo ahí trabajando y por lo tanto pues no ha podido estar con nosotros, pero está bien, ¿no? Eso para todas las personas, decirles eso, y pues vamos orando ahí donde están, vamos a decirle, pues agachen las cabecitas y vamos a decirle lo siguiente: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Y en este tiempo, Señor, agradecidos con toda tu palabra, con todas las cosas que nos vas mostrando, Señor, en este tiempo de verdad nos empiezas a mostrar que es necesario el amor, Señor, el amor de Dios, Señor, que sea reflejado en nuestras vidas, que ese verdadero amor, Señor, sea reflejado con todos nuestros hermanos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que nos ayudes a cada momento, a cada instante, Señor, que podamos, papá, estar, Señor, delante de ti, servirte, adorarte, estar contigo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en este tiempo puedas cambiar nuestro corazón, nuestra vida, Señor, porque hemos visto el día de hoy, Señor, que tenemos muchas cosas, muchos pensamientos que no están todavía acordes a ti, Señor. Te pedimos en este tiempo que cambies, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, seamos transformados, porque vemos, Señor, que nuestro pensamiento muchas veces, Señor, todavía tenemos camino de perversidad. Todavía, Señor, solamente pensamos en lo que nos falta, en lo que nosotros necesitamos. Olvidamos, Señor, que somos parte del cuerpo y que pues de verdad, Señor, todo afecta a todos mis hermanos alrededor, papá. Te pedimos perdón, Señor, en esta noche, porque muchas veces no estamos bien, Señor, delante de ti. Hacemos muchas cosas, Señor, que están en contra de tu palabra. Hacemos muchas cosas, Señor, que no te agrada. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que están, Señor, afuera de tu palabra, papá. Muchas veces nos hemos alineado, Señor, con patrones del mundo, con patrones del Olam Hazé. Y este tiempo, Señor, te pedimos que nos enseñes a quitarnos todo patrón, todo diseño que esté en contra de tu palabra, porque hoy queremos, Señor, seguir tus patrones, seguir tus diseños, hacer tu voluntad con tu poder, porque definitivamente estamos viendo que en nuestra vida hay cosas que no hacemos bien, hay cosas que están en contra, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre amado, por todo aquello que hemos estado haciendo mal, que todo aquello, Señor, que no está acorde a tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre eterno, por todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan, papá, y que hemos seguido haciendo. Ayúdanos, papá, a cambiar nuestra manera de ser, que de verdad, Señor, amemos al prójimo, no de palabras, no con fingimiento, sino de corazón, con ese corazón puro que solamente tú nos puedes dar, que podamos, Señor, ser capaces, Señor, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de ti, muriendo a todo nuestro querer, a nuestro hacer, muriendo a todo lo que nosotros queremos. Padre, te pedimos, Señor,
Que en este tiempo nos transformes para hacer la voluntad del Eterno. Que en este tiempo nos transformes para hacer tu voluntad. No queremos, Señor, perdernos. No queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos agrada. No queremos, Señor, hacer solamente lo que nosotros vemos, sentimos. Sino primeramente agradarte a ti. Ponernos tu vestidura, Señor, para agradarte. Y también, Señor, velar por nuestro prójimo. Ya no queremos, Señor, creernos la última Coca-Cola en el desierto, papá. Ya no queremos, Señor, creer que somos los únicos y que nuestra voluntad es todo, sino que el día de hoy entendemos que hay multitud de gente alrededor, Señor, y que son mis hermanos, son parte del cuerpo, y que es necesario, Señor, que ellos lo saben, papá. Gracias por transformar mi vida, por enseñarme estas verdades y de verdad, papá, que yo sea transformada, que mi pensamiento cambie de tal manera que empiece a obedecerte. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Señor, por todo este tiempo, Señor, que tú nos das. Bendecimos tu santo y precioso nombre, papá. Y en este tiempo te agradecemos. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza demoníaca, toda potestad maligna, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, atadura, orgullo, anticristo, enfermedad, sordomudo. En el nombre de Jesús suelta nuestras vidas, sales ahora, te vas al abismo, no tienes lugar, no tienes parte en mi vida, sueltas mi vida, sueltas mis pensamientos. Oíme bien, Jarratán, toda potestad demoníaca, todo hombre fuerte, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad, tú que atas mi consciente, tú que atas mi cerebro, tú que atas mi inconsciente, la línea de represión, mi hipotálamo, mi cerviz, oíme bien, Satán, todo pensamiento que viene del Olam Hazé, en el nombre de Yeshua lo atamos, lo echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua, te vas al abismo, suelta nuestras vidas, y todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios lo traemos a la obediencia a Cristo en el nombre de Yeshua. Lo traemos a la obediencia a Cristo. Toda fortaleza cae, toda fortaleza de pensamiento cae en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, sueltas todo nuestro ser en el nombre de Yeshua. Es ahora mismo. Suelta nuestras vidas, sueltas todo nuestro ser. Y en este tiempo, papá, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a caminar contigo, a hablar contigo, a estar, Señor, agarraditos de ti. Tus pensamientos, Señor, sean los míos, papá, y que yo empiece a pensar, Señor, tal como tú quieres, papá, que seamos solamente tus pensamientos los que estén en mi cabeza. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, enseñándome a pensar. Hoy pongo mi vida, Señor, delante de ti en sacrificio vivo, santo, que es el culto racional, Señor, que a ti te agrada. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Ayúdame a vivir por mis hermanos, papá. A vivir, Señor, para ti, papito amado. A vivir para ti, Señor, amando a mis hermanos, Padre. Amándolos, Señor, tal cual dice tus mandamientos, papá. Gracias, papito santo. Gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites adorarte, alabarte, bendecir tu santo nombre, hacer tu voluntad con tu poder. Te pedimos también, Señor, en este tiempo que tú pongas tu mano de poder sobre cada persona, sobre cada vida, Señor, que está escuchando, Señor, y transformes su mente, transformes su vida, transformes todo su ser. Enséñales, Señor, lo que tienes en tu palabra, que ellos puedan vivir tu palabra, papá. Abre los oídos de mis hermanos, Señor, ahí donde están, y tú puedas poner, Señor, el querer y el hacer conforme a tu voluntad, porque estás renovando, Señor, estás renovando las mentes, estás renovando las vidas, Señor. Creemos que por tu palabra estamos siendo limpiados, papá, y estamos siendo renovados, Padre amado, y hoy tenemos, Señor, un pensamiento, Señor, que viene de parte del Eterno. Gracias, amoroso Padre Celestial. Gracias, Rey Celestial. Papito amado, en este tiempo también, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, Señor, y te pedimos perdón por todos tus hijos desobedientes, por las casas también, Señor, por Rey de Saúl,
también por Ismael y por todos ellos, papá. Te pedimos que ellos puedan, Señor, también encontrar su identidad, papá. Bendecimos, Señor, la casa de Efraín, la casa de Judá también, papá. Y te pedimos por todos mis hermanos que están escuchando, papá, que tú pongas tu mano de poder ahí en sus vidas. Cubrimos esas casas, Señor, con la preciosa sangre de Cristo y que ninguna mortandad entre en esas casas en el nombre de Yeshua. También, papito amado, en este tiempo te pedimos, Señor, te pedimos, Padre eterno, que tú pongas tu mano de poder en cada familia. Y ahí, Señor, aún de los que todavía no creen, papá, comiencen a entenderte, comiencen a creer en tu palabra. Y óiganme bien ustedes, creación entera, cielos, tierra, sol, luna, estrellas, recursos naturales, recursos minerales. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno. En el nombre de Yeshua desatamos a la creación, desatamos a toda la creación para servir al Eterno. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. Y oíganme bien ustedes, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar porque viene una gran redención de almas y estén listos para escuchar la voz de Dios, estén listos para seguir los patrones del Eterno. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo, bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, papá. Y juntitos, Padre amado, juntitos, Señor, vamos a hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Bendecimos tu santo y precioso nombre y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues en esta noche está con nosotros mi papá. Y bueno, pues quites a él, tú lo hiciste un poco inferior a los malajín, es decir, a los ángeles. Lo has coronado con gloria y honor, le hiciste gobernar sobre la obra de tus manos, pusiste todo bajo sus pies, ovejas y todos los bueyes, sí, las reses en el campo, las aves en el aire, los peces en el mar, toda criatura que surca las sendas de los mares. Yahweh, nuestro Elohim, qué maravilloso es tu nombre por toda la tierra. Es la palabra del Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, mis hermanos, por escuchar. Y muchos esta noche estamos gozosos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Bolivia es de Cristo. Amén. Gracias, bendito, amoroso Rey Celestial, amoroso Padre, bendito Dios. Mis hermanos, hasta mañana, que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana, Amparito. Amén. Pues bendecir a todas las personas que están con nosotros y decirles que Dios les rebendiga. Y pues bueno, si han escuchado por primera vez, decirles pues que Dios les bendiga muchísimo, que los amamos mucho en el Señor y que pues le den un like también a la página y que compartan los videos. Que Dios les bendiga mis hermanos y bueno, pues vamos despidiéndonos. Ahí tenemos a la familia Gómez Quispe. Bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga, hasta mañana hermanos. Bendiciones, tía Roxana, Chinito, Helen, tío Guillermo, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, bendiciones. Y ahí también tenemos pues a la familia Paredes Guayas, ahí tenemos pues a Brittany y también a Briana, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones ahí a mi hermano Henry, también a mi hermana Janet, bendiciones a Belinda también, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, hermana Amparito, en Yeshua. Bendiciones y bendiciones también a mi preciosa Tessa, que Dios les bendiga, hermano George, hermana Bea, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, bendice a Pat. Bendiciones. Que Dios les bendiga en Yeshua.
En Yeshua, hasta mañana. Amén, bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones ahí a cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a toda la pandilla y a Saré. Pues bendiciones también ahí a mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Belén, hasta mañana, Alanis, hasta mañana, Eli, que Dios les rebendiga. Amén. Amén, bendiciones y bendecimos pues a toda la familia Murillo Ayala, también bendiciones. Amparo, bendiciones, Daniel, bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Tío, bendiciones en Jesús. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga. Bendiciones al pequeño JJ, bendiciones ahí a Davichito, bendiciones a Benjito, a Sarita, que Dios les bendiga. Amén, pues bendiciones ahí. Y bendecir pues también a todas las familias que están con nosotros. Bendecimos también a mi tía Luisa, bendiciones. Bendiciones a toda la casa, bendiciones a todos los que están trabajando en el programa. Bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua. Bendiciones, bendiciones también pues ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. También grandes bendiciones a todos los que escuchan el programa. Que Dios me los bendiga en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, Edwin, hasta mañana, Nino, hasta mañana, pues Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones y bendecimos a cada una de las personitas que están con nosotros, decirles que Dios les rebendiga. Allí están a la familia López Tito, que Dios les bendiga, a mi hermana Helen Pérez, que Dios les bendiga, bendiciones ahí también a cada uno de sus hijos, a Franca Leandro, bendiciones también, a mi hermano Guillermo, a mi hermana Ana, bendiciones también, ahí pues a las distintas familias que están, a la familia Quispe Cosío, en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendecir pues a mi hermana Blanquita también, a cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga, bendecimos también a Norquis, a toda la familia Mallea, a la familia Melvin Mallea, bendecir pues a Zulema Paredes también, que Dios les bendiga, a toda su familia, bendecimos pues a todos ustedes, a la familia Guayas Canaviri, hermana Sonia, bendiciones, hermano René Ojitos de Guapurú, bendiciones ahí a Fernando, a Neila, a Keila, a todos ustedes, que Dios les bendiga, bendecimos a mi hermano Luis también, que Dios les bendiga, bendiciones a mi hermano Freddy, a cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga, y en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, ahí pues tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, tía Lucy, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, tío Juan, tía Gudi, bendiciones, que Dios les bendiga, bendecimos también pues allí a cada una de las personas que están con nosotros, a la familia Cocatola, que Dios les bendiga, Beto y Enrique, bendiciones, pues no se olviden también ahí el día de mañana, tenemos pues el programa también de mi hermano George, un tecito con George, pues ahí también que no se olviden a las 5 de la tarde, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos ustedes, bendiciones pues también a la familia Choque González, a la familia también pues ahí Cayaguara, a todos ustedes mis hermanos, bendiciones allí en Cochabamba, en los diferentes departamentos, que Dios les bendiga, y pues también en el extranjero, que Dios les bendiga mis hermanos, en Yeshua. En su punto, Radio Online.